¿Problemas? Claro que hay más, ¿no? Pero son similares nada más, ¿no? Solo cambian algunos datos nada más. ¿Ya? Son similares. Por acá son similares, la tarea son similares. Muy idénticos, muy parecidos, ¿no? Entonces vamos a ver más ejercicios de vectores, ¿ya? De análisis vectorial también se le llama el curso. ¿Se ven? Vamos a compartir otra pantalla, a ver. Estamos compartiendo esa pantalla, ¿ya? Sí, compartiendo la pantalla. Análisis vectorial también 2. Para sumar vectores, recordamos, ¿no? Como antes hemos visto, tienen que estar en la misma línea de acción, paralelos, ¿no? Si todos apuntan hacia el lado derecho son positivos, los que apuntan hacia el lado izquierdo son negativos, pues, ¿no? Sí, aquí, por ejemplo, los que apuntan al lado derecho son A, C, F, ¿no? A, C, F, ahí lo sumo. A vale 2, C vale 1, F vale 5, saldría 8 a la derecha. Y a la izquierda, los demás, ¿no? Los demás. B, E, D, B, E y D, ¿no? Saldría 7. Restas 8 menos 7, 1, queda hacia la derecha, porque el 8 le gana, está para la derecha. Entonces es igual, ¿no? Se hace de la misma manera, ¿no? Este ejemplo también se hace de la misma manera, ¿verdad? Se puede hallar el resultante, a ver. Así, rapidísimo, ¿no? ¿Cuánto saldría el resultante? A ver. A ver. Los que apuntan a la derecha, ¿no? Son A, ¿quién más? Y D. Sumo A más D. Así, rapidísimo nada más. A más D. 11, ¿no? 11. Ahora, los que están para la izquierda sería, hay que restarlo, menos los que están para la izquierda sería B, C, E, ¿no? B, C, E. B, C, E. B, C, E. Sumo 2 más 1, 3 y 3 son 6, ¿no? A ver, perdón, 2 más 1, 3 más 5, 8, ¿no? 8. 11 menos 8 sale 3. ¿Hacia dónde? El 11 era hacia la derecha, le está ganando, ¿cierto? Entonces queda definitivamente hacia la derecha, ¿no? Hacia la derecha, ¿cierto? Listo. Método del paralelogramo. Ya habíamos visto esto de aquí, ¿no? Tenemos dos vectores. Lo deslizas, forman una inclinación, los deslizas y trata de que inicien en el mismo punto. Y de esta manera va a quedar. Luego formas la figura trazando líneas auxiliares y formas esta figura que se llama paralelogramo, ¿no? ¿Cómo se calcula el resultante? Recuerda que el resultante es A más B, pero hay una fórmula para calcular el resultante, ¿no? Saldría raíz cuadrada de A cuadrado más 2AB más B cuadrado, ¿no? ¿Sí? A ver. ¿Cómo saldría entonces? Resultante que es igual, a ver. Resultante que es igual. Resultante es igual. Utilizamos el editor de ecuaciones. Tendría raíz cuadrada de A elevado al cuadrado. Si es mayúscula, no hay problema. A elevado al cuadrado. Ya, A elevado al cuadrado. C elevado al exponente 2. Más B elevado al cuadrado, ¿no? B elevado al cuadrado, ¿ya? B elevado al cuadrado. Y están formando un ángulo, ¿no? Más el doble del primero por el segundo, 2A por B, por el coseno del ángulo de inclinación, ¿ya? Coseno del ángulo de inclinación. Ahora, ¿el ángulo de inclinación cuál era? La letra que está acá, ¿no? Puede ser cualquier variable. Coseno de teta, ¿ya? Coseno de teta. Listo. Se llama resultante, ¿no? O vector suma también, ¿eh? Hallar el módulo de la resultante siguiente, ¿no? Tengo los vectores cuyo valor es A, su norma, valor de B es 5, el ángulo es 60 grados, ¿no? Entonces aplicamos esta fórmula que está acá, ¿no? Sí, directo nada más, a ver. Esta fórmula la ponemos acá.
Entonces, reemplazamos, a ver. Reemplazando, ¿cuánto saldría? Así rapidísimo nada más. Entonces, saldría, en vez de ya pongo 3, ¿no? Sí, en vez de ya pongo 3. El otro valor es, en vez de B pongo 5. 5, 2 veces A, que es 3. El otro valor es 5. El otro valor es 5. Por el coseno del ángulo, ¿no? Por el coseno del ángulo, que el ángulo ¿cuánto era? Ahí está arriba, 60 grados, ¿no? Ya listo. Entonces, ¿qué más? Ahora la resultante que es igual, a ver. Vamos. 3 al cuadrado es 9. 5 al cuadrado, ¿no? 25. Más 2 por 3, 6 por 5, 30, ¿no? 2 por 3, 6 por 5, 30 por el coseno de 60. ¿Cuánto es coseno de 60? Cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Un medio. Por un medio, ¿ya? Listo. A ver, entonces hay que efectuar esto de aquí, ¿ya? A ver, 30 entre 2 sale 15, ¿no? 25 más 15 sale 40, más 9, 49. Te va a quedar raíz cuadrada de 49. Listo, raíz cuadrada de 49, ¿cuánto saldría entonces? Como te digo, todo esto de aquí sale ¿cuánto? 15 más 25, 40, más 9, 49, ¿no? 4, 9. La raíz cuadrada de 49 es un número, es una raíz exacta, ¿no? Que vale 7, ¿no? ¿Listo? Entonces ahí tenemos el ejemplo, ¿ya? Ya, entonces ahí tenemos el ejemplo. A ver, una observación. Cuando el ángulo vale 0, recuerda cómo se calcula la resultante y cómo se llama. Está en el mismo sentido, el ángulo es 0, la resultante se llama resultante máxima, ¿ya? Resultante máxima. Máxima, ¿ya? Sí, listo. Ahora, ¿qué más? ¿Cómo se calcula la resultante máxima? Como la suma, nada más. Vector A más vector B, ¿no? Y si vale 180 grados, se le conoce como mínima, ¿ya? Mínima. Eso ya lo hemos visto. Entonces, la resultante mínima sería A más B, ¿no? A ver, lo más importante, cuando el ángulo vale, a ver qué pasó, cuando el ángulo vale 90 grados, ¿no? Tenemos así, formando los dos vectores 90 grados, se forma un rectángulo, la diagonal es la resultante, ¿no? No es un cuadrado, no necesariamente, ¿no? Es un rectángulo. Podría ser cuadrado, ¿no? Si los dos son iguales, A y B. La diagonal es la resultante. ¿Cómo se aplica? Para resolverlo se aplica Pitágoras, ¿no? Esa resultante, ¿cómo se va a calcular? A ver, ¿cómo se calcula esa resultante? A ver, se calcula de la siguiente manera, ¿ya? Resultante es igual a que raíz cuadrada, es el teorema de Pitágoras prácticamente, ¿no? Insertar, a ver, raíz cuadrada de quién, a ver, raíz cuadrada de quién, raíz cuadrada de quién, de A cuadrado más B cuadrado, ¿no? ¿Sí? De A elevado al cuadrado, de A elevado al cuadrado, más B elevado al cuadrado, ¿no? Más B elevado al cuadrado. Listo. Esa fórmula es muy importante. Es como aplicar un pitagorazo, ¿cierto? Listo, se va a usar bastante ahí, ¿ya? Esta también, pues, ¿no? La de la suma máxima también se usa.
¿sí? La de la suma mínima también. O resultante mínima o resultante máximo. También se usa, ¿ya? A ver. Este también usamos bastante, ¿no? ¿Sí? La resultante por el método de lo que es A cuadrado más B cuadrado más 2AB coseno del ángulo. A ver. Esto se llama teorema de Pitágoras, ¿no? Ejemplo, a ver, tenemos resultante máxima vale de dos vectores es 7 y la mínima es 1 para dos vectores. Hallar el módulo del vector resultante cuando dichos vectores son perpendiculares, ¿no? Entonces, tenemos dos vectores cuya resultante es máxima, ¿no? O sea, la suma debe ser ¿cuánto? La suma debe ser 7, ¿no? Porque dice que es máxima. 7, pero también dice que tenemos la mínima. ¿Y cuánto vale la mínima? 1. Entonces la resta A menos B es igual a 1. Se resuelve el sistema de ecuaciones. Dos números que sumados te den 7 y que restados te den 1. ¿Saldría cuánto? A ver, 4 y 3, ¿no? O sea que el mayor vale 4 y el otro vale 3, ¿no? 4 y 3. Ahora, ¿qué más? Hallar el módulo cuando forman 90 grados, ¿no? Entonces, cuando forman 90 grados va a ser de esta manera, ¿no? ¿Sí? 90 grados, ¿ya? A ver, debe ser una flecha, ¿ya? 90 grados. Tenemos un vector por acá y tenemos el otro, ¿ya? A ver, tenemos el otro vector. Deben formar 90 grados, ¿ya? Entonces el angulito que está aquí debe ser un cuadradito, ¿no? Su forma. 90 grados, ¿cierto? Pues ¿qué se cumple? Se cumple lo que hemos visto, ¿no? Aquí abajo, el teorema de Pitágoras, ¿no? Esto es lo que se cumple, ¿ya? Se va a cumplir acá. ¿Cómo te quería? Resultante que es igual. Raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y eso es recontra conocido, ¿no? Eso es recontra conocido. ¿Por qué? Porque se ha trabajado en lo que es trigonometría, ¿no? En geometría, ¿ya? Raíz cuadrada de 3 al cuadrado o de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿no? ¿Ya? 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Listo? Entonces efectuamos, a ver, hay que sumar, pero antes la potencia, ¿no? Antes la potencia. Saldría a ver cuánto, a ver. Es igual a eso. Aquí vendría a ser eso igual, a ver. R es igual a aquí. Raíz cuadrada de 4 al cuadrado es 16 y 3 al cuadrado 9. 16 más 9, 25, ¿no? Raíz cuadrada de 25. A ver, ¿cuánto sería raíz cuadrada de 25? Repito de nuevo, a ver. Saldría 16 más 9, ¿no? 3 al cuadrado es 9. ¿Y esto cuánto saldría? A ver, R cuánto vale. Raíz cuadrada de 25. Raíz cuadrada de 25, 5, ¿no? Listo, esta es la resultante, ¿no? Luego que forman 90 grados. Ahora dice, ¿qué pasa? Si dos vectores tienen módulos iguales, en este caso R se divide al ángulo en dos ángulos iguales, pues, ¿no? Es decir, es una bisectriz. Claro, si los vectores son iguales, esta resultante es una bisectriz, no divide. Si todo el ángulo es 2 teta, cada ángulo sería teta y teta, ¿no? ¿Sí? A ver. Eh, hallar el módulo de R en función de X, ¿no? Ya, claro, cuando forma... ¿Qué pasa cuando forma, por ejemplo, 60 grados, ¿no? ¿Sí? Hay una manera práctica de directo, ¿no? De estar colocando el resultado, ¿no? Entonces hay una forma directa, ¿no? Cuando los vectores son iguales,
y el ángulo es 60 grados, tú ya le aplicas, ¿no? Sería raíz cuadrada de x al cuadrado más x al cuadrado más 2ab por el coseno de 60, ¿no? O sea, 2x cuadrado por el coseno de 60, que es un medio. Se va a cancelar el 2, te va a quedar raíz de 3 por x al cuadrado, ¿no? Y directo esto saldría raíz de 3x, ¿no? Raíz de 3x ya. Raíz de 3x. Raíz de 3, aparte, el vector que estoy utilizando es x, ¿no? Listo. Esa es la resultante. Ahora, cuando vale x y x y forma 90 grados, ¿no? Sería Pitágoras, ¿no? Raíz cuadrada de x al cuadrado más x al cuadrado. Sería raíz cuadrada de 2x al cuadrado. Me quedaría raíz cuadrada de 2 por x, ¿no? Raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2 por x. ¿Sí? Raíz cuadrada de 2. Y afuera quedaría el x, ¿no? Se va a sacar raíz cuadrada de x cuadrado es x. Y cuando vale 60 grados, por 2, o sea, 120 grados, cuando vale 120 grados también es bisectriz, ¿no? Pero ¿cuánto saldría el resultante? A ver, ahí saldría raíz cuadrada de x al cuadrado más x al cuadrado más 2x al cuadrado por el coseno, que es menos un medio. Te cancela el x al cuadrado, te queda x nada más, ¿no? X nada más, ¿ya? Entonces te quedaría x simplemente, ¿no? Sí, propiedad básica, ¿no? Listo. Esas son algunas propiedades. Ahora, ¿qué pasa con la diferencia? A ver, ¿qué pasa con la diferencia? A ver, ¿qué va a pasar ahí con la diferencia? Va a pasar lo siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? A ver. ¿Cómo trabaja la diferencia? A ver, ese vector sería así, ¿no? El vector diferencia está formado con el vector A y el vector B. O sea, sería A menos B. Porque si tú escribes B más D te da A, ¿no? B más D, ahí, B más D te va a dar A, ¿no? ¿Sí? Acá, mira. B más D, mira, sigue. B, sigue la flecha. B más D es igual a quién? A, ¿no? A ver, B más D. B más D es igual a A, ¿no? B más D es igual a... Vas a restar el B, te va a quedar entonces que D aquí es igual a la resta de A menos B, ¿no? Listo, entonces ahora, ¿cómo sería la fórmula? La fórmula es parecida a la suma, pero lo que pasa es que aquí aparece un signo menos en el centro, ya como término central. Entonces, ¿cómo sería? ¿Ya? Aparece un signo menos, ¿ya? Sería lo siguiente, ¿ya? Sería A cuadrado más A cuadrado más B cuadrado, A cuadrado más B cuadrado, ahí todo correcto. Ahora cambia el signo, menos 2 veces A por B, ¿no? Por el coseno del ángulo de inclinación. Por el coseno del ángulo de inclinación, ¿ya? Coseno del ángulo teta, ¿no? Listo, entonces sí te va a quedar, ¿ya? Esa sería la fórmula. Ahora veamos algunos ejercicios de aplicación, ¿ya? Bueno, ya hemos visto de este tipo, ¿no? Cuando se suma y se resta. Vamos a ver con resultante máxima y mínima, a ver. Vamos a ver el problema 5. Dice, la resultante máxima es 17, dos vectores. Entonces A más B es la máxima, ¿no? Vale 17, ¿no? Pero también la mínima es 7, ¿no? O sea que A menos B
es igual a 7, ¿no? Te piden hallar el módulo de los vectores, o sea, cada uno. A vendría a ser igual a quién, a ver. Eso sale inmediato. Dos números que sumados te den 17 y que restados te den 7. ¿Saldría cuánto? A ver. Lo resuelves por sistema de ecuaciones, ¿no? B se cancela. Sumando A más A saldría 2A. El B se cancela y te quedaría 7 más 17 sumando 24, ¿no? La mitad de 24, 12, ¿no? Si A vale 12, entonces B tiene que ser ¿cuánto? A ver, para que el sumado te dé 17. 5, ¿no? Dos números que sumados te den 17, 12 más 5, 17, y que restados te den 7, 12 menos 5, 7, correcto. Entonces, esta saldría la respuesta, ¿no? Sí, ese valor, ¿no? 12 y 5. O 5 y 12, que es lo mismo, ¿no? Ya ver. El problema 6. Del ejercicio anterior, hallar el módulo de la resultante, ¿no? Si los vectores son perpendiculares. Entonces, si los vectores son perpendiculares, te dije, tiene que formar 90 grados, ¿no? Forman 90 grados, ¿sí? Forman 90 grados, ya está. Ahora, ¿qué es lo que haces? A ver. Si forman 90 grados, hay una fórmula que se puede aplicar, ¿no? Se aplica Pitágoras, ¿cierto? Aquí tenemos un vector. Aquí tenemos el otro, ¿ya? Aquí tenemos el otro vector. Ahora deben formar 90 grados. Si ese ángulo de inclinación debe ser 90, ¿ya? Ese ángulo de inclinación debe ser 90. Ese ángulo debe ser 90. Ahora bien, se aplica Pitágoras. Resultante que es igual, directo nada más, ¿ya? Resultante es igual a quién. Raíz cuadrada de, los datos anteriores eran 12 y 5, ¿no? Raíz cuadrada de quién, a ver. Raíz cuadrada de quién. 12 al cuadrado más 5 al cuadrado, ¿no? ¿Sí? 12 al cuadrado más 5 al cuadrado, ¿ya? ¿Y eso cuánto saldría? A ver. 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. 12 al cuadrado es 144. Más 5 al cuadrado es 25, ¿no? Sacando sería raíz cuadrada de 169. Raíz cuadrada de 169, ¿cuánto saldría? Raíz cuadrada de 169 es una raíz conocida. ¿Sale exacta o no? ¿Qué dices? Sí, sale exacta, profesor. Raíz cuadrada de 169. Eso es igual a, si no me equivoco, es 13, ¿no? 13 por 13 es 169. Tenemos la respuesta, ¿no? Bueno, ¿y por dónde sale la resultante? Sale por la diagonal, pues, de esa figurita, ¿no? Por aquí, ¿no? Va a salir el resultante de la diagonal, ¿no? Al completar la figura que es un paralelogramo, un rectángulo en este caso. ¿Ya? Esa sería la resultante. La resultante le llamamos R, ¿ya? R. ¿Sí? Ahora veamos otro problema. A ver, hallar el módulo del vector B, dice, ¿no? Resultante. B es la resultante y queremos hallar dicho valor. Siempre y cuando el coseno vale un medio, ¿no? Y el coseno vale menos un medio, ¿ya? ¿Sí? A ver. Coseno de 60 vale un medio. Coseno de 120 vale menos un medio. Entonces, ¿cómo hallamos la resultante? A ver, ¿alguna idea? Recuerda, para hallar la resultante, por el método del paralelogramo, los dos vectores deben iniciar en el mismo punto, ¿no? Ahí no están iniciando en el mismo punto, su punto de origen no coincide. Entonces hay que desplazarlos, ¿no? Hay que deslizar. Los vectores se pueden desplazar, deslizar sobre la misma línea de acción, pero también en planos paralelos, como te decía, en un mismo plano, pero en forma paralela, ¿no? O en planos paralelos también, ¿sí? Entonces, esos vectores los voy a deslizar uno de ellos, a ver, convenientemente, ¿ya? Convenientemente, por ejemplo, el vector que lleva 6 lo deslizo de esa manera, de esta forma, ¿ya? Ya sé que su norma vale 6, eso no va a cambiar, sigue siendo 6. Ahora, ¿por qué lo deslizo? Para que inicien en el mismo punto y para poder aplicar
propiedad del paralelogramo, ¿no? Entonces aquí inicia en el mismo punto y el otro vale 10, el más grande, ¿no? Su módulo vale 10 ya. Y el ángulo de inclinación ya no va a ser 120, sino su suplemento. ¿Cuánto le falta para llegar a 180? Porque todo esto es 180, le falta 60, ¿no? 60 graditos, 60 graditos, 60 graditos, ¿ya? 60 graditos, 60 grados. Sí, ese angulito sería entonces 60 grados, ¿ya? Ese angulito saldría 60 grados. A ver, ese angulito saldría entonces 60 grados, ¿ya? Ese ángulo vale 60 grados. Ahora, ¿qué aplico? Aplico la fórmula del paralelogramo, ¿no? Entonces directo, a ver, la fórmula estaba por acá, arriba, que es esta de aquí, ¿no? Vamos a ver si se copia, copiar, pegar, a ver. Ya está, aquí tenemos la fórmula. Listo, está un poco grande la raíz ya. Entonces reemplazamos 10 es, pongamos A, ¿no? 10 al cuadrado más B, ahí está el dato, vale 6, más 2 por 10, que vale A, ¿no? 2 por 10 por el valor de B, que vale 6. Ya por el coseno del ángulo de inclinación, o sea, coseno es 60, ¿no? Coseno es 60 grados. Y luego pero nada más ya. A ver, ¿cómo te quedaría? D es igual, 10 al cuadrado, ¿cuánto es? 100, ¿no? 100, ¿ya? 6 al cuadrado saldría 36. Aquí multiplico 2 por 10, 20, por 6, 120, ¿no? Por el coseno de 60 que vale medio. 1 entre 2. Entonces, ¿cuánto saldría? D es igual a quién. D es igual a quién. A ver. Hay que obtener el resultado de 120 por un medio. Saldría 60, ¿no? 60. Sería 136 menos 60. A ver. A ver, 136 menos 60, ¿no? ¿Cuánto saldría? A ver. ¿Cuánto saldría? Claro, solo que aquí que hay que considerar que aquí es más, ¿no? Menos, aquí es más. El menos es para la resta. Esta es una suma de vectores. Sería 196, ¿no? Y la raíz cuadrada de 196, 14, ¿no? 14, ¿ya? Es igual a 14. Listo. Era con suma, ¿ya? Porque es la resultante, ¿no? La resultante es con suma, ¿ya? Cuando te digan la diferencia es con menos. A ver, allá el módulo del vector resultante. Similar, ¿no? Es similar, ¿ya? Aquí la resta de los ángulos. 80 menos 20, ¿cuánto es? 60, ¿no? Entonces tenemos los vectores, a ver. Lo deslizo y tienes un vector de esta manera. Un vector de esta manera, ¿sí? El otro vector en otra posición. En otra posición. Uno vale 5, el otro vale 3, pero lo más importante es que el ángulo de inclinación aquí es la resta. Porque se han deslizado y están en el mismo inicio, ¿no? Los dos. 80 menos 20, 60 grados, ¿ya? 60 graditos. ¿Está bien?
Listo, a ver, este vector es 5, módulo, este vector es, su módulo es 3, ¿no? ¿Sí? Volvemos a la pantalla, a ver. Ya, ahí se está compartiendo la pantalla, ¿no? Entonces, este ladito valdría 5, este vectorcito, y el otro valdría 3, ¿no? Y aplico otra vez Pitágoras, ¿ya? Con el coseno también. Entonces, el resultante que es igual. El resultante es igual. Bueno, sería lo mismo. Aplicando ya de frente podemos hacer, ¿no? ¿Sí? De frente se puede hacer, ¿ya? Puedes aplicar la fórmula de frente, a ver, ¿ya? Voy a colocar los datos. Pero ahora, este llamémosle vector D, no, vector R de resultante, ¿ya? O vector suma, como quieras. Entonces sería 5 al cuadrado, 5 al cuadrado, el otro sería 3 al cuadrado, 5 al cuadrado, sería 3 elevado al cuadrado, 3 elevado al cuadrado, y el otro valor 2 por 5 por 3, ¿no? 2 por 5 por 3 por el coseno de 60, ¿ya? Ahora, el coseno de 60 recuerda siempre que es un medio, ¿no? Entonces esto lo copiamos y lo pegamos, a ver. Entonces saldría cuánto, a ver. 25 más 9 más 2 por 10, 2 por 5, 10 por 3, 30. Por el coseno vale un medio, la mitad saldría 15, ¿no? Entonces todo esto saldría 15, ¿no? Repito de nuevo, a ver. Repito de nuevo, a ver. 2 por 5, 10 por 3, 30. Pero como el coseno vale la mitad, un medio, la mitad de 30, 15, ¿no? Entonces aquí saldría el resultante raíz cuadrada de 49, que es 7, ¿no? El resultante es igual a 49, su raíz saldría 7. ¿Sí? Listo, a ver. Problema 9. Problema 9, ¿ya? Hallar el módulo de la resultante, ¿no? ¿Sí? Hallar el módulo del resultante. Bueno, aplica lo mismo, ¿sí? Aplica lo mismo, ¿ya? A ver, para la segunda parte.